Cuando Escorpio se enfrenta a la presión, no huye, no se quiebra, no se entrega. Se transforma. Porque Escorpio, signo regido por Plutón, señor de las profundidades, es el ave fénix del zodiaco, destinado a renacer de sus propias cenizas cuantas veces sea necesario. Allí donde otros se paralizan o retroceden, Escorpio entra en un estado de fusión interna, su mente se agudiza, su mirada se torna láser, su alma hierve con una determinación feroz que pocos pueden igualar. En medio del fuego cruzado de las exigencias laborales, del juicio social, de los dramas familiares, Escorpio no pierde el norte. Puede sentir el peso de las expectativas ajenas, las dudas que se proyectan sobre él como sombras largas. Puede escuchar el eco de voces que intentan hacerlo vacilar, subestimarlo, encerrarlo en moldes. Pero en ese terreno, Escorpio se alimenta. Donde hay tensión, encuentra poder. Donde hay presión, descubre la alquimia. Escorpio no reacciona de forma superficial. No explota sin dirección. Su furia es precisa, quirúrgica, interna primero, y solo después se proyecta con una intensidad que desarma. Si lo desafían, despiertan en él un motor secreto, un código de orgullo ancestral que lo empuja a demostrar, no por vanidad, sino por destino, que su valor no es una promesa sino una verdad implacable. Su respuesta no es ruido. Es resultado. Acción sostenida. Silencio que avanza como la marea, hasta arrasar con la duda. En el trabajo, bajo presión, Escorpio se vuelve un estratega infalible. Calcula, mide, anticipa. Se interna en la complejidad del problema como quien baja a las catacumbas de un templo sagrado. No necesita gritar para imponer respeto. Su sola presencia puede volverse contundente, porque irradia una certeza que no tambalea. Tiene la paciencia del veneno que actúa a su tiempo, la resistencia del acero forjado a fuego lento. Puede parecer que no se inmuta, pero por dentro hierve con un fuego oscuro que lo impulsa a no rendirse jamás. La presión social no lo doblega, lo refuerza. Escorpio no es de los que buscan encajar, se permite ser distinto, porque en su alma lleva el mandato de transformarlo todo, incluso el sistema que lo oprime. Si lo critican, se fortalece. Si lo excluyen, construye su imperio en las sombras. No necesita la aprobación externa para brillar. Su magnetismo se nutre de una autenticidad feroz, de una convicción interna que nace del dolor, del silencio, de las luchas ganadas en secreto. En el plano familiar, cuando el entorno se vuelve un campo de batalla emocional, Escorpio no se desintegra. Protege lo que ama con uñas y colmillos, pero no desde la debilidad. Desde la lealtad de quien ha amado con intensidad, de quien ha sufrido y sanado. Puede sostener el peso de la familia entera sobre sus hombros si es necesario, pero no se queja. Lo hace con la entereza de quien ha hecho pacto con lo imposible. Puede callar mucho, pero observa todo. Y cuando actúa, lo hace con una fuerza transformadora que redefine la dinámica entera. Escorpio no se rinde ante la presión, porque conoce el poder del abismo. Sabe que en la oscuridad no hay monstruos que lo destruyan, sino revelaciones que lo fortalecen. Y es allí, en ese borde donde otros tiemblan, donde Escorpio florece. Sale airoso porque no espera que el camino se allane, lo conquista. Porque no necesita garantías, se lanza. Porque no teme perder, se arriesga. Y porque si cae, no se queda en el suelo. Se levanta más sabio, más fuerte, más peligroso. Siempre vuelve. Siempre transforma. Siempre vence. En el relato de los signos, Escorpio es el héroe silencioso, el que atraviesa el infierno sin perder el alma. Es el alquimista que convierte el dolor en poder. Es el guerrero que no necesita un ejército, porque su voluntad es suficiente para cambiar el curso de la historia. La presión no lo destruye. Lo revela. Porque en su esencia vive el fuego eterno de la transformación, y quien domina el arte de morir y renacer, no le teme a nada. Escorpio bajo presión no solo actúa, también se transforma internamente, y esa metamorfosis tiene implicaciones que van más allá de lo visible. Este signo de agua, fijo y regido por Plutón, y en la astrología clásica, también por Marte, posee una conexión visceral con lo oculto, lo profundo, lo instintivo. No se limita a responder al entorno, lo absorbe, lo decodifica y lo transmuta. Bajo la presión de una crisis, Escorpio no busca consuelo externo ni consejos superficiales.
Se sumerge en su propia oscuridad con la valentía de quien ha hecho del dolor un templo. Allí encuentra respuestas que otros ni siquiera se atreven a formular. Su fuerza no es solo una cuestión de voluntad, sino de transformación espiritual. La presión en su vida puede manifestarse como pruebas kármicas, como ciclos inevitables de destrucción y renacimiento que lo acompañan desde temprano. No es casual. Escorpio vino al mundo con el propósito de romper cadenas, de dinamitar estructuras obsoletas, de atravesar la muerte simbólica para guiar a otros hacia su propia luz. Lo que para otros sería el final, para Escorpio es un umbral. Lo que para otros es una pérdida, para él es iniciación. En momentos de presión extrema, accede a una dimensión interna donde el ego se disuelve y queda solo el alma desnuda frente al abismo. Y ahí, en ese silencio denso, resurge con un poder renovado, con una claridad que solo puede adquirirse cuando se ha atravesado el fuego. En los vínculos humanos, cuando la presión se convierte en manipulación emocional, Escorpio activa su radar psíquico. Es un signo que detecta la falsedad con precisión quirúrgica. No tolera juegos mentales ni dobles intenciones, y cuando se siente acorralado emocionalmente, no explota, desarma. Desmantela la situación con una inteligencia emocional que se camufla bajo su aparente frialdad. Puede parecer distante, pero en realidad está operando a un nivel más profundo. Observa, analiza, comprende las motivaciones ocultas de los demás y se mueve con una astucia que nace de su conexión con lo invisible. Bajo la presión de una traición, Escorpio no se destruye. Se blinda. Y con esa coraza se vuelve impenetrable, pero no amargado, se vuelve más sabio. En lo espiritual, la presión no lo aleja de sí mismo, lo acerca. Mientras otros buscan distracción, Escorpio busca significado. A menudo, en las noches más oscuras de su vida, encuentra el sentido más luminoso de su existencia. Tiene un magnetismo que no es fruto del azar, sino del poder que emana de quien ha sobrevivido a batallas internas. Bajo presión, su alma viaja al núcleo de las cosas, al corazón oculto de los misterios. Es allí donde accede a su verdadera maestría, la capacidad de guiar, de sanar, de transformar no solo su mundo, sino el de los que lo rodean. Porque cuando un Escorpio se ha reconstruido a sí mismo, se convierte en faro, en medicina, en fuerza capaz de mover montañas. Su relación con el tiempo también se modifica bajo presión. Mientras otros se agotan en el corto plazo, Escorpio piensa a largo plazo, incluso en medio del caos. Posee una memoria ancestral que lo conecta con ciclos más grandes, como si en su ADN estuviera codificada la sabiduría de siglos. Esta visión de largo alcance le permite actuar con precisión incluso cuando todo parece desmoronarse. Mientras el mundo corre, Escorpio calcula. Mientras otros reaccionan, él decide. Y esa diferencia lo convierte en un líder natural en tiempos de crisis, aunque muchas veces prefiera operar desde las sombras, moviendo los hilos invisibles que sostienen los grandes cambios. No es casual que Escorpio esté asociado al símbolo del escorpión, pero también del águila y del ave fénix. Estas tres manifestaciones representan sus distintos niveles de evolución. Bajo presión, puede pasar de la autodefensa instintiva del escorpión a la visión majestuosa del águila que sobrevuela la tormenta, y finalmente al renacimiento absoluto del fénix, que no solo sobrevive, sino que resurge más brillante, más puro, más poderoso que nunca. Cada desafío lo eleva. Cada caída lo purifica. Cada presión lo moldea en una versión más despierta de sí mismo. En lo creativo, la presión le activa una fuente inagotable de intensidad. Escorpio no crea desde la calma, sino desde la tensión. Su arte, sus palabras, sus decisiones, incluso su silencio, llevan la carga de quien ha conocido la profundidad del alma humana. Y esa carga es sagrada. Es combustible para construir realidades nuevas. Es inspiración para otros signos más livianos que, al verlo resistir lo imposible, recuerdan que también ellos pueden enfrentar lo impensable. Escorpio no solo sale airoso de la presión. La convierte en legado. Su vida está tejida de pruebas, pero también de victorias silenciosas. De cicatrices que no se ven, pero que lo hacen invencible. De silencios que encierran tempestades superadas. De ojos que han visto más de lo que dicen, pero que por eso mismo iluminan con una fuerza distinta. Cuando todo arde, Escorpio permanece. Cuando todo cae, él reconstruye. Porque donde otros ven final, él ve puerta. Porque para Escorpio,
cada presión es el eco de un destino que lo llama a ser lo que vino a ser, un portador del fuego sagrado de la transformación. Escorpio, cuando es puesto contra las cuerdas por la presión externa, se convierte en una fuerza que no solo soporta el embate, sino que lo redirige, lo convierte en impulso y lo lanza hacia adelante con una intensidad que puede parecer inhumana. Esa capacidad proviene de un conocimiento innato de los extremos. Escorpio no vive en la superficie de las emociones ni en los márgenes de la experiencia. Habita en las profundidades. Por eso, cuando la vida lo sacude, no se quiebra como lo hacen aquellos que solo conocen la calma. Él ha sido forjado en las entrañas de la contradicción, en los laberintos del deseo y la renuncia, en el filo mismo de la vida y la muerte simbólica. Uno de los aspectos más poderosos de Escorpio bajo presión es su vínculo con el poder personal. No el poder superficial que se ostenta, sino el que se guarda en silencio, el que se cultiva en la introspección y la resistencia. Escorpio no busca controlar el entorno de forma evidente, domina primero su mundo interior. Y ese dominio, en tiempos de presión, se vuelve clave. Porque cuando todo fuera de él se desmorona, lo que ha construido dentro permanece. Ha hecho del autocontrol una disciplina, del silencio una estrategia, del dolor una escuela. Por eso, cuando otros colapsan ante lo imprevisible, Escorpio se vuelve un pilar. No por frialdad, sino por haber enfrentado antes, y vencido, tormentas invisibles que forjaron su temple. Hay también en Escorpio una habilidad única para la regeneración. La presión no solo lo desafía, lo limpia. Le arranca lo que ya no le sirve, lo obliga a dejar atrás viejos esquemas, máscaras, ilusiones. Escorpio no se aferra a lo que debe morir. Comprende intuitivamente los ciclos de la vida, el arte de soltar para renacer. Bajo presión, accede a este código de transformación profunda y suelta sin miedo, porque sabe que lo esencial en él nunca se pierde. Así es como, aun cuando las circunstancias lo empujan al límite, él se libera. Y esa liberación lo catapulta hacia nuevas dimensiones de sí mismo. Cada prueba lo refina. Cada presión lo hace más auténtico, más feroz, más despierto. En contextos donde la presión se vuelve una guerra encubierta, entornos laborales hostiles, jerarquías injustas, competencias desleales, Escorpio activa su visión estratégica. No entra en el juego del caos emocional ajeno. Observa. Detecta debilidades. Percibe intenciones no declaradas. No reacciona de inmediato, porque sabe que la verdadera victoria no es la del momento, sino la que perdura. Y cuando decide actuar, lo hace con precisión letal. Porque no desperdicia energía. No actúa por impulso. Espera el momento justo. Y en ese instante, cambia el curso de los acontecimientos con una sola acción, una sola palabra, un solo movimiento. Ese es su poder, la capacidad de intervenir donde y cuando realmente importa, de forma que nada vuelva a ser igual. En lo afectivo, la presión puede manifestarse como pasiones no resueltas, vínculos tóxicos o demandas emocionales extremas. Escorpio, lejos de temerle a la intensidad, se sumerge en ella. Es un signo que no escapa del conflicto emocional, sino que lo enfrenta de frente, lo investiga, lo disecciona. Puede parecer crudo, incluso implacable, pero en realidad está buscando la raíz. No se conforma con parches ni con falsas armonías. Bajo presión emocional, Escorpio se purifica. Puede cortar con lo que ama si percibe que ya no lo eleva. Puede caminar solo si su alma lo reclama. Pero jamás se traiciona. No negocia su integridad. Y eso lo convierte en un ejemplo silencioso de lealtad a uno mismo, incluso en medio de las tormentas más devastadoras. En el terreno del destino, Escorpio se enfrenta a una presión aún más sutil, la del llamado interno, esa fuerza que lo empuja a ir más allá, a trascender su propia historia. Y en este nivel, la presión no es impuesta desde fuera. Es un fuego interno que arde constantemente, que no le permite quedarse en lo cómodo ni en lo fácil. Escorpio tiene la misión de evolucionar, y lo sabe. Cada experiencia de presión es, en realidad, una invitación de su alma a escalar hacia una versión más alta de sí. Y cuando acepta ese llamado, se vuelve un alquimista de su realidad. Toma lo más denso y lo convierte en sabiduría. Toma lo más caótico y lo transforma en orden. Toma lo más doloroso y lo convierte en belleza. La presión, en su vida, es una constante. No porque el universo quiera castigarlo, sino porque él eligió, antes de nacer, ser un agente de transformación.
Y no se puede cambiar el mundo sin antes haber sido transformado. No se puede iluminar a otros sin haber caminado por la oscuridad. Escorpio no es víctima de la presión. Es su maestro. La integra, la canaliza, la convierte en propósito. Y desde allí, se vuelve capaz de liderar procesos colectivos, de inspirar a quienes están al borde del colapso, de devolverle a otros el coraje que habían perdido. Su silencio, su intensidad, su profundidad, son herramientas que lo hacen único en la batalla de la vida. No necesita validación externa. No exige reconocimiento. Porque lo que Escorpio busca, al final, no es aplauso, sino verdad. Y es esa búsqueda inquebrantable lo que lo convierte en invencible. Porque aquel que no teme mirar su sombra, aquel que ha descendido al inframundo de su propio ser y ha regresado con el alma intacta, ya no tiene nada que perder. Tiene todo por conquistar. Y en ese estado, Escorpio no solo sobrevive a la presión. La trasciende. La domina. Y desde ahí, se vuelve leyenda. Escorpio posee una conexión mística con lo oculto, con las fuerzas invisibles que operan detrás del velo de lo cotidiano. Bajo presión, esta conexión se intensifica, se agudiza como un sexto sentido que lo guía en medio del caos. Su regente Plutón le otorga un vínculo innato con el inframundo simbólico, con lo que los demás temen mirar o entender. Por eso, cuando las circunstancias se tensan, cuando las estructuras comienzan a crujir y la superficie ya no ofrece certezas, Escorpio no entra en pánico. Él sabe que la verdad no se encuentra en lo aparente. Entonces se sumerge aún más profundo, guiado por una brújula interna que no falla, una brújula que ha sido calibrada en la oscuridad, templada por experiencias límite y encendida por el fuego de la transformación. Allí donde las emociones humanas se vuelven confusas, densas o destructivas, Escorpio se convierte en alquimista. Tiene la capacidad única de absorber energías tóxicas, procesarlas en su interior y devolver algo distinto, más claro, más esencial. Bajo la presión de la vida, no solo resiste, sino que limpia. Es un purificador de atmósferas, aunque rara vez se le reconozca como tal. En medio de familias rotas, equipos fracturados o vínculos desgastados, su presencia puede actuar como una fuerza invisible de reparación. No desde el consuelo tibio, sino desde la crudeza necesaria para abrir lo que estaba tapado, para decir lo que nadie se atreve, para enfrentar lo que se evitó durante demasiado tiempo. Escorpio también encarna el poder de la fidelidad silenciosa. Bajo presión, cuando muchos abandonan el barco, él se queda. No por dependencia, sino por lealtad a sus principios. Su sentido del compromiso es sagrado. Si ha dado su palabra, si ha ofrecido su energía, permanece hasta el final. Y si decide irse, no hay vuelta atrás. Bajo la presión de decisiones importantes, Escorpio no titubea eternamente. Puede dudar en su fuero interno, pero una vez que ha elegido, lo hace con una determinación que corta como una espada. Ese tipo de claridad en medio de la confusión es uno de sus mayores dones. Mientras otros se pierden en posibilidades, él elige una y la convierte en destino. En el plano físico, Escorpio posee una resistencia sorprendente. Su energía vital puede regenerarse incluso tras enfermedades, accidentes o etapas de desgaste extremo. Esta capacidad se manifiesta también en su manera de enfrentar el cansancio y el estrés. Donde muchos colapsan por agotamiento, Escorpio se reconfigura desde adentro, como si su cuerpo obedeciera no solo a sus necesidades biológicas sino también a su voluntad espiritual. La presión, lejos de consumirlo, lo activa. Sabe cuándo retirarse para recargar, y cuando decide volver a la batalla, lo hace con renovada fuerza, con la certeza de que ha vencido algo más que la adversidad, ha vencido sus propias limitaciones. Escorpio no busca el reconocimiento inmediato. La presión de cumplir con expectativas ajenas le resulta irrelevante si no resuena con su verdad interior. Esta independencia de criterio lo convierte en una figura difícil de manipular. No cede ante la mirada del otro. No adapta su esencia para agradar. Si se le impone una idea con la que no comulga, resistirá. Y si debe luchar en soledad por aquello en lo que cree, lo hará sin dudar. Esa fuerza de voluntad, ese fuego interno que no se apaga ni cuando todo alrededor se enfría, es lo que lo vuelve inquebrantable. No por la dureza externa, sino por la pasión silenciosa con la que vive su vida. En los ciclos de presión prolongada, Escorpio desarrolla una sabiduría temporal. Su experiencia no se limita a lo vivido.
Hay en él una memoria ancestral, un conocimiento intuitivo de procesos complejos, de heridas colectivas, de patrones profundos que otros apenas comienzan a comprender. Bajo presión, Escorpio accede a este archivo oculto del alma y desde allí actúa como un ser visionario, muchas veces sin saber cómo sabe lo que sabe. Pero lo siente en la sangre. Lo percibe en el aire. Y su intuición, afinada como una lanza que no falla, lo lleva a moverse por delante de los acontecimientos. Esto lo convierte en guía, incluso cuando no lo busca. Porque su sola forma de estar en el mundo inspira respeto, y muchas veces, transformación en quienes lo rodean. Escorpio también enfrenta la presión de sí mismo, la más feroz de todas. La exigencia de ser auténtico, de evolucionar constantemente, de no estancarse en versiones anteriores de sí. Esta presión interna puede ser despiadada, pero es también su faro. Nunca se permite mentirse. Nunca se permite dejarse llevar por lo fácil si sabe que lo correcto es más difícil. Esa disciplina interior, ese vínculo feroz con su propósito más íntimo, es lo que lo hace avanzar, incluso cuando el camino es incierto o está lleno de obstáculos. Escorpio se exige, se enfrenta, se reinventa. Y desde esa lucha consigo mismo emerge siempre más poderoso, más nítido, más completo. Bajo la presión del tiempo, del destino, de las exigencias externas, Escorpio no se desvanece. Se condensa. Se concentra. Se vuelve pura esencia. Deja caer lo accesorio, lo superfluo, lo que no le pertenece. Y lo que queda, lo que resiste, es la versión más pura de su alma. Esa alma que ha sido muchas cosas, que ha vivido muchas vidas, y que en cada una ha dejado huellas profundas. Porque Escorpio no pasa desapercibido por la existencia. La marca. La transforma. La reescribe. Y en ese proceso, deja también una estela de inspiración para todos los que, sin saberlo, estaban esperando que alguien les recordara que el alma humana es capaz de todo. Incluso de florecer bajo presión. Incluso de encontrar luz en la más absoluta oscuridad. Incluso de renacer, una y otra vez, sin miedo, sin permiso, sin límites. Escorpio carga en su alma un pacto ancestral con las fuerzas de la intensidad, con los misterios que danzan en la sombra y con la promesa de que nada de lo que toque quedará igual. Bajo presión, se activa en él un arquetipo dormido que otros ni siquiera llegan a conocer, el del guerrero silencioso, el del mago del alma, el del renacido que se rehace con sus propias cenizas. Porque cuando las circunstancias lo asfixian, cuando las máscaras sociales se caen y el mundo exige una definición inmediata, Escorpio no reacciona con ansiedad ni se precipita. Entra en sí mismo como quien entra a un santuario secreto, y desde allí convoca la fuerza que no depende de los aplausos ni de las certezas externas. Una fuerza que brota desde lo más profundo de su espíritu, donde habita un volcán dormido y eterno. Hay una soledad que Escorpio ha conocido desde temprano, no por abandono sino por consciencia. La consciencia de ser distinto, de sentir más, de ver más allá de las apariencias. Y es precisamente esta capacidad la que lo vuelve indomable bajo presión. Porque cuando el ruido del mundo se vuelve ensordecedor, él sabe desconectarse de todo aquello que lo quiere arrastrar al pánico colectivo. Su mundo interior es vasto, antiguo, cargado de significados simbólicos que ha aprendido a leer como otros leen las palabras. Bajo presión, su poder no es solo resistencia, es visión. Ve más allá del momento. Ve lo que otros no ven. Intuye los movimientos invisibles que orquestan los cambios. Y por eso, incluso cuando parece inmóvil, está creando nuevas rutas. Incluso cuando calla, está reorganizando su destino. Escorpio no negocia con lo falso, y esta integridad feroz lo vuelve una figura de incomodidad para quienes viven en la superficialidad. Bajo presión social, cuando se espera que se ría por compromiso, que siga normas sin sentido, que se calle para no incomodar, Escorpio se mantiene firme en su verdad. Puede parecer distante, pero en realidad está siendo leal a su fuego interno. No traiciona su esencia por pertenecer. No se adapta al molde si el molde lo encarcela. Y en esa firmeza hay una enseñanza para todos los que alguna vez se sintieron tentados a ser menos de lo que son para ser aceptados. Escorpio demuestra que no solo es posible resistir la presión del entorno, sino que es posible hacerlo con la cabeza en alto y el alma intacta. En los procesos creativos, donde la presión muchas veces proviene del miedo a fallar o al juicio externo, Escorpio se vuelve un canal puro de transformación artística o espiritual.
Su creatividad no busca agradar, busca sanar, desestructurar, mover cimientos. Es un creador de catarsis. Bajo presión, su expresión se vuelve más honesta, más desgarrada, más reveladora. Porque él no crea desde la calma, sino desde la urgencia de decir algo que arde por dentro. Cada obra, cada palabra, cada idea nacida en tiempos de crisis lleva en sí la impronta de lo eterno, porque ha sido parida en medio del fuego. Y ese fuego no destruye, revela. Ilumina. Redime. En los vínculos más íntimos, donde la presión emocional puede adquirir la forma del reclamo, del miedo al abandono, del deseo de control, Escorpio responde desde la radicalidad de su entrega. No se ama a medias desde su corazón. Cuando está por completo. Pero si percibe manipulación, deshonestidad o superficialidad disfrazada de afecto, se retira como una marea que se ha cansado de besar la orilla. Esa capacidad de retirarse para preservar su integridad emocional no nace del orgullo, sino del respeto por lo sagrado del alma propia. En las relaciones, la presión no lo doblega, lo revela. Muestra quién es, lo que está dispuesto a sostener, lo que jamás tolerará. Y esa claridad, lejos de volverlo difícil, lo vuelve sagrado. Porque quien se vincula con Escorpio sabe que está entrando en un territorio donde no se juega con la verdad ni con el alma. También hay en Escorpio una potencia sanadora que se revela cuando otros colapsan. La presión ajena no lo paraliza. Al contrario, activa su energía psíquica más profunda. Sabe sostener el dolor de otros sin absorberlo, puede mirar heridas abiertas sin temblar, puede ofrecer su presencia como ancla cuando todo parece naufragar. Porque ha estado ahí antes. Porque conoce el lenguaje del abismo y puede traducirlo a esperanza. Su presencia es medicina cruda, pero medicina al fin. Y quienes han sido tocados por esa energía lo saben, después de Escorpio, nada vuelve a ser igual. Porque no solo acompaña, transforma. No solo consuela, enciende. No solo escucha, despierta. Escorpio, en el fondo, es un guardián del umbral. Ese punto donde una vida termina simbólicamente y otra comienza. Bajo presión, no solo resiste el cruce, lo guía. Es el signo que más comprende la muerte simbólica, el cambio radical, la renuncia necesaria para la evolución. Y desde esa comprensión, cuando el mundo colapsa, él abre una puerta. Invita a otros a soltar la piel que ya no les pertenece, a arder en su fuego de transformación y a emerger, desnudos y nuevos, listos para comenzar otra vez. Esa es su mayor fuerza, no la de sobrevivir a la presión, sino la de convertirla en umbral, en rito de paso, en ascenso. La energía escorpiana no solo desafía el miedo. Lo convierte en maestría. Porque en cada presión, Escorpio encuentra una oportunidad de encarnar su destino más alto. Y lo hace no con soberbia, sino con el silencio majestuoso de quien ha nacido para lo imposible. Bajo presión, Escorpio no cae. Se eleva. No huye. Trasciende. No reacciona. Despierta. Y ese despertar, una vez alcanzado, es irreversible. Porque quien ha aprendido a renacer del abismo no le teme nunca más a la oscuridad. La honra. La conoce. La convierte en su aliada. Y desde allí, ilumina. Desde allí, inspira. Desde allí, lidera. Como solo Escorpio puede hacerlo. Escorpio encarna la verdad última de los procesos internos, aquellos que nadie ve, aquellos que ocurren en el silencio más absoluto, donde se forjan las almas indestructibles. Cuando la presión se vuelve constante, cuando el mundo parece pedir más de lo que cualquiera podría dar, es entonces cuando el alma escorpiana demuestra de qué está hecha. Mientras otros buscan salidas rápidas, Escorpio se interna más profundamente en el núcleo del conflicto, sabiendo que no hay evolución real sin crisis, que no hay victoria sin travesía por el caos. No huye de la presión, la convierte en un campo de pruebas, en una forja donde se templan las partes de sí mismo que aún no han sido completadas. El poder de Escorpio bajo presión no se limita a la reacción ante lo externo. Hay en él un dominio emocional que trasciende lo psicológico y entra en el terreno de lo espiritual. Puede sentir el miedo, el enojo, la frustración y el dolor como una tormenta que lo atraviesa, pero no permite que estas fuerzas lo dominen. Se convierte en el ojo del huracán, inmóvil en medio del torbellino, con una calma que no es negación, sino sabiduría. Esa calma es la prueba de su maestría interna,
la huella de muchas muertes simbólicas superadas. Su alma conoce la danza del derrumbe y la reconstrucción, y por eso no lo asusta el desmoronamiento de las estructuras. Sabe que lo esencial no se pierde, que lo verdadero no se destruye, que solo lo falso se quiebra bajo presión. El sentido de estrategia que posee Escorpio en contextos de presión es otra de sus joyas ocultas. No actúa por impulso ciego, no responde a la provocación sin antes haber evaluado cada movimiento. Observa, escucha, analiza. Y cuando decide actuar, lo hace con una precisión quirúrgica. Este talento proviene de su cualidad fija en el elemento agua, una fuerza emocional concentrada, perseverante, que no se diluye sino que se infiltra, que no se derrama sino que penetra hasta lo más profundo. Bajo presión profesional, esta cualidad lo convierte en un maestro del enfoque. Puede trabajar en condiciones adversas, con recursos escasos, con tiempos imposibles, y aún así sacar adelante proyectos con un nivel de intensidad y entrega que muchos ni siquiera entienden. Porque para Escorpio, la presión no es un enemigo. Es un catalizador. Es el momento donde todo se vuelve más real, donde todo se purifica, donde todo se define. En el mundo energético, Escorpio tiene una sensibilidad que le permite detectar vibraciones sutiles en las personas y los ambientes. Bajo presión colectiva, cuando las emociones ajenas se desbordan, puede actuar como un transformador. Absorbe lo denso, lo turbio, lo reprimido, y lo transmuta. Aunque este proceso suele pasar inadvertido para los demás, en su interior sabe que ha sostenido energías que nadie más podría haber sostenido sin quebrarse. Esa capacidad de limpieza psíquica lo convierte en un pilar invisible. Es el signo que puede entrar en espacios donde reina el dolor, la rabia o la desesperanza y permanecer sin contaminarse, sin perder el eje. Su alma está blindada por el conocimiento de la sombra, y por eso no teme adentrarse en ella. Escorpio no necesita que todo sea luz para sentirse seguro. Él es el que enciende la luz desde dentro de la oscuridad. La presión existencial también lo atraviesa con fuerza, el sentido de trascendencia, de legado, de destino. Escorpio no se conforma con sobrevivir. Quiere significar. Y bajo la presión del paso del tiempo, del sentido de urgencia vital, se compromete con su propia evolución como un deber sagrado. No vive para complacer. Vive para transformarse. Y esa transformación se vuelve ejemplo, fuego que enciende a otros, chispa que recuerda a quienes lo rodean que la vida no es estática, que estamos aquí para mutar, para cruzar umbrales, para convertirnos en versiones más elevadas de nosotros mismos. Bajo esa presión autoimpuesta, Escorpio florece con una intensidad que parece inhumana, pero que es simplemente el reflejo de su conexión con lo eterno. Cuando la vida exige resistencia prolongada, constancia bajo tensión, Escorpio activa su núcleo plutoniano de regeneración. Puede pasar por noches interminables del alma y levantarse al día siguiente con los ojos ardiendo de propósito. Puede sentir cómo lo pierde todo y aún así encontrar en sí la semilla del renacimiento. Este es su misterio más profundo, nunca está completamente derrotado. Puede parecer abatido, incluso roto, pero algo en su interior, una voluntad inexplicable, una llama antigua, una promesa hecha a las estrellas, lo empuja a seguir. Y cuando se levanta, lo hace diferente. Más sabio. Más libre. Más fuerte. Porque ha comprendido que lo perdido nunca lo definió. Que lo esencial no se negocia. Que lo que arde es solo lo que ya no era necesario. Escorpio también sostiene una conexión cósmica con los procesos colectivos. Siente cuando el mundo cambia, cuando las estructuras viejas caen, cuando los sistemas colapsan. Y aunque ese conocimiento puede ser pesado de llevar, también lo convierte en pionero de lo nuevo. Bajo la presión de un entorno global convulsionado, Escorpio no solo se adapta, marca el ritmo del cambio. Su vida es un reflejo de las grandes transformaciones humanas. Donde hay resistencia al cambio, él aparece como el iniciador. Donde hay represión, él es el detonante. Donde hay oscuridad, él lleva la lámpara. Incluso cuando no quiere. Incluso cuando prefiere el anonimato. Porque el alma escorpiana ha sido tallada para el cruce de eras, para los tiempos donde se necesita coraje, verdad y visión. Escorpio es el recordatorio de que la presión no siempre es una amenaza. A veces es el llamado. El llamado a descender, a atravesar, a morir y renacer. A dejar de ser para poder ser verdaderamente.
Y en esa danza desafiante, en ese juego peligroso de ser fuego y agua al mismo tiempo, encuentra su gloria. Porque no fue hecho para lo cómodo, ni para lo fácil, ni para lo predecible. Fue hecho para lo trascendente. Para lo profundo. Para lo inmortal. Escorpio no teme la presión. La honra. ¿La conoce? ¿La bendice? Porque sabe que en su abrazo ardiente encuentra su verdadera forma. Porque sabe que bajo presión, el alma revela su grandeza. Y la de Escorpio, en ese momento, brilla con la luz que solo nace cuando el universo mismo presiona con fuerza y el alma, en lugar de quebrarse, estalla en estrellas. Escorpio sostiene en su esencia un pacto con las profundidades que otros evitan. No solo transita los ciclos de transformación, sino que los honra como parte indispensable del camino hacia la verdadera evolución. Bajo presión, hay un proceso interno casi alquímico que se activa en su psique, una energía que va más allá del mero enfrentamiento o la resistencia, es una metamorfosis en pleno acto. Su espíritu no busca evadir las circunstancias difíciles, las enfrenta como quien sabe que cada batalla contiene la semilla de una revelación. Donde hay caos, Escorpio encuentra la oportunidad de rehacerse con un sentido de propósito que arde como una llama perpetua en su interior. Es ese fuego interno, esa combustión constante de viejas versiones de sí mismo, lo que lo hace inquebrantable incluso en los momentos más oscuros. La conexión de Escorpio con los ciclos naturales de vida, muerte y renacimiento no es simbólica, es visceral. Vive en un estado de conciencia que acepta la impermanencia, pero no se rinde ante ella. Cada vez que algo muere en su vida, un sueño, una relación, una etapa, una estructura, su alma no se aferra, se prepara. El signo regido por Plutón y Ceo regido por Marte comprende que el fin de algo no es una pérdida, sino una apertura hacia una versión más auténtica y potente de lo que puede llegar a ser. Esta visión lo eleva incluso bajo las presiones más destructivas, porque sabe que todo colapso es una puerta oculta hacia un nuevo nivel de poder interno. Escorpio es el arquitecto de sí mismo, incluso cuando todo parece derrumbarse. No espera a que lo salven. Él se salva, se reconstruye, se corona con la dignidad de quien ha tocado fondo y ha decidido no quedarse ahí. En momentos de presión mental, cuando la mente de otros se enreda en el ruido del no puedo, Escorpio entra en un estado de profunda concentración. Su mente funciona como una lanzadera que atraviesa las capas de confusión hasta dar con el núcleo del conflicto. Este talento psíquico lo convierte en un estratega sin igual. No se pierde en lo aparente, escarba hasta descubrir la verdad subyacente que nadie más está viendo. Bajo la presión de la toma de decisiones urgentes o difíciles, su capacidad para ver con rayos X el corazón de las situaciones lo vuelve un guía firme y confiable. Puede parecer duro, incluso implacable, pero cada decisión que toma bajo presión lleva el peso de una intuición que no falla. No porque adivine, sino porque siente con una intensidad que trasciende la lógica común. Escorpio siente la verdad en su médula, y esa verdad guía sus pasos aún en los laberintos más oscuros. En los escenarios donde el desgaste emocional es extremo y las estructuras colapsan, crisis familiares, pérdidas, traiciones, escenarios laborales hostiles, Escorpio no solo resiste, protege. Su instinto protector emerge como un manto invisible, una armadura que se extiende a quienes ama, a sus proyectos, a todo lo que considera sagrado. Puede soportar más dolor del que cualquiera imagina, no por masoquismo, sino porque entiende que hay dolores que limpian, que enseñan, que liberan. Bajo la presión del dolor, su alma se expande. No se hace pequeña. Contiene lo incontenible. Y en ese acto silencioso de sostenerlo todo, se convierte en una fuerza que inspira a los demás a no rendirse. Su ejemplo no necesita palabras. Es presencia pura. Es energía que contagia fuerza incluso en la desesperanza. El signo de Escorpio, conectado con las octavas superiores del alma, es también un catalizador de lo oculto, del talento dormido, del potencial sin activar. Bajo presión, este signo accede a capacidades que permanecen latentes en la cotidianidad, una claridad repentina, una resistencia que no sabía que tenía, una creatividad feroz que transforma lo adverso en arte, en solución, en respuesta. No hay presión que lo encierre, todas son llaves hacia nuevas habitaciones internas. En ese sentido, su vida no es una línea recta, es una espiral que lo lleva a descubrir, en cada crisis, una nueva versión de sí mismo. La presión no lo aplana, lo profundiza. Lo obliga a expandirse hacia adentro, a descubrir recursos espirituales y emocionales que no necesitan validación externa porque nacen del contacto directo con el alma.
A diferencia de otros signos que se adaptan para sobrevivir, Escorpio se transforma para liderar. Cuando todo cambia, él ya ha cambiado. Cuando los demás están aún procesando el impacto, él ya ha reconstruido el plan. Este dinamismo transformador, nacido de su regencia plutoniana, le otorga una ventaja poderosa en contextos donde la presión no solo es una amenaza sino también una oportunidad de redefinición. Escorpio no teme reinventarse porque no se identifica con lo externo. Sabe que no es su trabajo, su posición, su imagen o su reputación lo que lo define. Es su esencia, indomable, la que lo sostiene. Y esa esencia no puede ser destruida, solo pulida por las llamas de la experiencia. Por eso, incluso en los ciclos donde parece perderlo todo, Escorpio nunca pierde lo esencial, su capacidad de emerger. En los momentos en que el alma colectiva se ve atrapada en la incertidumbre y la desesperanza, la figura de Escorpio emerge como un faro diferente. No ofrece consuelo superficial. No ofrece salidas fáciles. Lo que ofrece es autenticidad, valentía, profundidad. Ofrece un espejo en el que los demás pueden verse sin adornos, sin filtros, y reconocerse. En su presencia, las máscaras caen. Las verdades se revelan. El alma encuentra permiso para ser cruda, intensa, luminosa y oscura al mismo tiempo. Porque Escorpio no viene a suavizar el mundo, viene a transformarlo. Y lo hace desde su manera única de amar, de luchar, de sanar, de entregarse. No pide permiso. No sigue guiones. Se convierte, bajo la presión, en aquello que el momento necesita, sin perder jamás su fidelidad al llamado interno. Escorpio no se forja en la paz. Se forja en la tormenta. En la presión constante del alma que sabe que ha venido a vivir profundamente, a sentir intensamente, a morir muchas veces simbólicamente para vivir una sola vez con verdad. Y cuando el mundo exige, cuando la presión aprieta, cuando la vida lo pone contra las cuerdas, no responde con fragilidad. Responde con propósito. Con fuego. Con una resiliencia tan pura y total que se vuelve leyenda. Porque Escorpio no solo sobrevive. Escorpio renace. Y en cada renacimiento, su luz se vuelve más fuerte, más clara, más imposible de apagar.